es Dios el dador absolutamente de todo. Vimos también cómo estamos conscientes de que Dios ve cómo damos. Recuerden, y aunque una fe generosa no está enfocada 100% a los dineros o a las ofrendas, sino que podamos entender, como lo decía el capítulo 1 o el tema 1, es que Dios provee, Dios sustenta, Dios es el dador. Usted puede ver de una u otra manera cómo Dios le bendice o cómo usted obtiene una bendición, pero cualquiera que sea la fuente o el medio, el proveedor es Dios, el dueño absoluto y total de todo es Dios. Y la importancia de cómo ve Dios lo que nosotros hacemos más allá de la cantidad. Y el tema de hoy tiene que ver con la seguridad en las riquezas o la confianza en Dios. Ese es el tema para hoy, el tema 3 de la serie, seguridad en las riquezas o confianza en Dios. Es como preguntarle, ¿qué vale más o qué es más importante? Esa sería la otra idea de lo que estamos tratando de asentar en este tema. Si su seguridad debe estar en las riquezas o su confianza debe estar en Dios. Obviamente, tanto para darle respuesta, decir que nosotros debemos de tener nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas son movibles, son volátiles, las riquezas son efímeras. Hablar de las riquezas o lo que usted ostenta o lo que tiene es pasajero. Y lo que permanece para siempre es la confianza en Dios. Ahora, nosotros como cristianos, entre otras tantas cosas, amados hermanos, cometemos un error en cuestión de lo que es de Dios. Cometemos un error porque cuando estamos mal en todas las áreas de nuestra vida, pero en particular la laboral, la económica o la financiera, vamos con Dios, buscamos a Dios y le pedimos a Dios. Y el error que cometemos es que cuando Dios escucha nuestra oración y provee y o solventa, nosotros nos olvidamos un poco de Dios. Entonces el tema no está basado en que usted no tenga o no guarde, sino más bien es que usted no ponga su mirada en la riqueza, sino que ponga toda su confianza en Dios. Repito, por ejemplo, que las riquezas pueden desaparecer y la confianza en Dios permanece para siempre. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. En la palabra que vamos a leer, usted puede decir, bueno, yo no soy rico, entonces la palabra no es para mí, ¿verdad? Pero pensemos un poquito que nos estamos considerando en un nivel de solvencia, pero una capacidad de que tenemos, porque Dios ha proveído por la misericordia de Dios. Usted busca 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, ya sabe la dinámica, si ya lo encontró, dice amén, se pone de pie para que podamos leer la palabra, para que podamos orar y podamos irnos directamente al mensaje de lo que hoy tiene preparado Dios para compartir en este lugar. Amén. Gloria a Dios. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios ahí, para que ustedes me sigan con la lectura en silencio. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Padre, amado Dios, damos gracias en esta hora, Señor. Hay un mensaje claro, hay una palabra, Señor, que usted quiere dar al pueblo de Dios, a su pueblo. Hay, Señor, un deseo de que podamos compartir el mensaje conforme la palabra de Dios nos indica, pero sobre todo, Señor, que podamos diferenciar la importancia de tener una plena confianza en Dios, en aquel Dios que nunca falla, en aquel Dios que lo que promete lo cumple, en aquel Dios que ha decidido bendecir a la iglesia, al pueblo, a cada uno de nosotros, para que podamos
disfrutar, para que disfrutemos de toda la abundancia que nuestro Dios hacedor, que nuestro Dios proveedor está teniendo con cada uno de nosotros. Y aquellos hermanos que están en crisis o en una situación precaria, en una situación de escasez, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, anhelamos, deseamos, Señor, que usted les supla con un recordatorio, con una situación que cuando usted comience ya a mostrarle su gracia en gloria, en bendición, nunca se olvide de aquel dador, nunca se olvide del dueño absoluto de todo, nunca se olvide de dónde proviene la bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Tome ahí su lugar. Entonces dice la palabra que a los ricos de este siglo, dice, que no se afanen en la riqueza, sino que pongamos la confianza, dice, en todas las cosas o en aquel que da, que pongamos la esperanza en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que lo que queremos alcanzar en este objetivo, amado hermano, es aprender que nuestra confianza debe de reposar en Dios, debe de estar en Dios y debe descansar en Dios. Amén. Ahora, las personas que han pasado una situación difícil, de escasez, y han puesto su esperanza en Dios, y Dios no les ha respondido como esperaban o como quisieran, déjeme decirle que dentro de otras cosas es que nosotros no le creemos verdaderamente a Dios, no le confiamos realmente a Dios. O sea, creemos en un Dios poderoso, pero cuando vemos que intentamos tratar de depender de Él y no vemos su sustento, no vemos su respaldo, nosotros titubeamos. Y ese es el error del cristiano, porque estamos hablando de una confianza que debe de estar, reposar, descansar plenamente en Dios. No en una cuenta bancaria, no en la cartera de sus inversiones, no en la cantidad de propiedades que usted pueda tener, sino en la confianza en Dios, porque Dios en la Biblia dice que las riquezas son inciertas, pero lo que Dios nos da es para que nosotros lo disfrutemos. Así que, qué mejor que podamos confiar en Dios, o lo que vamos a aprender hoy es que la única fuente de esperanza y provisión, la que nunca falla, es la que proviene de Dios. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Es que nos volquemos, que nos enfoquemos a lo que Dios quiere mostrarnos o a lo que Dios quiere decirnos, amados hermanos. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque eso no es nuevo. Le decía que usted puede agarrar la Biblia, empezar a leer desde el principio, y pasado un tema o un momento o una parte se va a encontrar con el tema acerca de cómo Dios provee, cómo Dios sustenta, cómo Dios nos bendice, y cómo el pueblo de Dios en todo el tiempo ha respondido. Cómo Dios nos ve, cómo nosotros respondemos, y sería el tema donde tenemos puesto nuestra mirada, dónde está nuestro corazón y qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, para ello hay tres razones para lo cual debemos de confiar en Dios. Tres razones para confiar solo en Dios. Ahora, quiero aclarar, porque también se presta o se puede prestar a una mala interpretación. La palabra no dice que usted deje de hacer lo que está haciendo. No dice que deje de trabajar si trabaja, o no deje de generar ingresos si genera, y no dice que se quede sin nada o que se desprenda de lo que tiene. No está el tema en eso, sino más bien sería el sanear, sería el limpiar, y que usted pueda declarar o pueda poner realmente lo que tenga o todo lo que tenga en manos de Dios. Porque lo que realmente quiere Dios, y eso también se confunde a veces, Dios no quiere quitarle lo que tiene. Nunca Dios va a querer quitarle lo que tiene. Al contrario, lo que Dios quiere es bendecir lo que tiene
que cambie su perspectiva, que tenga la confianza ahora en Dios, y dice la palabra, para que usted siga disfrutando lo que Él nos da, que todas las cosas nos las da en abundancia. ¿Y para qué termina diciendo el versículo 17 de 1 de Timoteo capítulo 6? Ayúdenme ahí. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. O sea, el tema es tan grande aquí, amado hermano, tan importante es que aunque la palabra de Dios nos dice que Dios nos da para que lo disfrutemos y nos da en abundancia, creo que lo que debemos de agregarle aquí es sabiduría para administrar lo que Dios le da, para administrar lo que Dios le está proveyendo, porque dice la palabra que se lo va a dar en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, número 1 de las 3 razones para confiar solamente en Dios es: las riquezas son inseguras y de falsa confianza. Si usted tiene su mirada solamente puesta en la riqueza, tiene un conflicto ahí, porque la confianza en la riqueza es temporal y es volátil. Entonces, la riqueza lo que genera, si no lo pone en manos de Dios, genera una inestabilidad personal. Porque está apegado, está aferrado solamente a ello, cuando en realidad debemos de aprender a depender y debemos de aprender a confiar en Dios. Proverbios capítulo 11, ahí en la Biblia, capítulo 11, versículo 28. Proverbios 11, 28. Gloria a Dios, la palabra de Dios dice: búsquelo para que lo tenga ahí a la mano. Es muy importante esta cita bíblica. Dice la palabra: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Dice la palabra ahí que tenemos que ser entonces justos. No poner sus riquezas o no poner su mirada solamente en la riqueza, sino que haya una dependencia acerca de Dios. Y dice la palabra que aquellos que dependen de Dios reverdecerán, es decir, se renovarán, incluso en medio de circunstancias difíciles. De repente usted puede ver una persona, es difícil, pero usted puede ver una persona que en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad, usted lo pueda ver tranquilo. Yo recuerdo que de repente la hermana Rosy me decía: bueno, es que a ti no te preocupa, yo te veo a ti bien tranquilo. Y decía: ¿estás viendo cómo estamos? Y yo no veo que tú hagas algo, dice. Porque estamos acostumbrados, amados hermanos, que como estamos pasando por una situación difícil, de todos los tipos, pero aquí si quiere una cuestión financiera o económica, la pregunta es: ¿sí o no se le nota a la persona que está pasando por una situación difícil? ¿Sí o no? Usted no va a ver un hermano que está en escasez, que venga brincando, que venga gozándose, que venga cantando alabanza, que venga dándole gloria a Dios, no, porque está pasando por una situación difícil. Incluso nosotros por cortesía le preguntamos: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él le dice, ¿cómo le dice? Está bien. Y en realidad no está bien, está pasándola mal. Pero dice la palabra aquí que los justos van a reverdecer como las ramas. ¿Qué nos está hablando nosotros? Que debemos tener una confianza en Dios. Las riquezas no compran la vida. Ahí está en Proverbios, regresen un poquito a el libro de Salmos, capítulo 49, versículo del 6 al 10. La palabra de Dios, Salmos 49, capítulo del 6 al 10, dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y no vea corrupción, pues verá, escucha esta parte del versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren y que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Es decir,
ricos y pobres, sabios o no, necios o insensatos, ¿qué dice la palabra? Que todos vamos a morir. ¿Sí? Y vea la incongruencia. Hay historias que dicen, oye, fíjate que murió fulano de tal. Y murió así, murió como pobre. ¿Y sabes qué dejó? Una gran herencia. Y él o ella o la persona construyó riquezas. Ojo, no lo disfrutó, murió, no se llevó nada, y a otras personas posiblemente que ni le costó, lo van a disfrutar y hasta se lo van a acabar. ¿Sabía usted que lo que menos nos cuesta es lo que menos valoramos? Hay gente que ha llegado a decir, mira, al fin y al cabo ni me costó. Otro construyó, otro edificó, murió, no se llevó nada, y aquel que se quedó a disfrutarlo. Ahora, no estamos hablando de que usted diga, por ejemplo, hay historias donde dice la gente, bueno, si usted es adulto mayor o tiene su casa, tiene sus cosas, ¿qué va a hacer? ¿Qué le recomiendo? Dicen algunos, no, pues venda su casa y dedíquese a viajar, ¿no? Por ejemplo, a papá ahora que se quedó solo en la casa, le dicen, mire, don Chepe, que se llama José, mire, don Chepe, venda su casa, dice, y cómprase un terrenito por allá y construyese una casita y el resto de dinero, váyalo y disfrútelo, porque si no se va a morir usted y se lo va a dejar a sus hijos. Le dan esa idea a papá. Aquí el tema está en que no que se quede sin nada, que pueda entender que la confianza está en Dios, que si usted hoy tiene, sí, de acuerdo a su esfuerzo, sí, de acuerdo a su trabajo, sí, de acuerdo a su sacrificio, sí, a que se apretó el cinturón, todo eso, sí, sí. Y es correcto y es válido. Pero realmente la pregunta es, ¿dónde está su confianza? ¿Qué pasaría si por alguna razón usted se quedara en cero? ¿Qué pasaría si se quedara usted bajo cero? Su dependencia, su confianza debe estar en Dios. La riqueza tiene un límite, y el límite de esa riqueza es el fin de la vida o es la muerte. Solo la relación con Dios trasciende para mucho más, para mucho más allá. La riqueza, escuche esto que es importante, la riqueza trae falsa esperanza. Es una buena herramienta, pero nos puede apartar de Dios. Hay gente que ha llegado a decir que el cristianismo es para los pobres, porque para los ricos su Dios es el dinero. Imagínense ese gran error. Vea la combinación perfecta. Si hay una persona rica, económicamente hablando, y es temerosa de Dios, sí o no va a disfrutar de sus bendiciones. Hay gente que dice, mira, no, fulano de tal no puede ni siquiera dormir por estar cuidando de sus riquezas. Quiere decir que no tiene confianza en Dios. Porque si Dios le bendijo en momentos de escasez y lo hizo, déjeme decirle que Dios lo puede volver a hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La riqueza trae falsa esperanza. Tengan mucho cuidado porque es una buena herramienta que nos puede apartar de Dios. Hay gente que dice que el domingo no lo puede destinar para venir a la iglesia porque ese domingo lo tiene que trabajar para generar riqueza. Gente que dice que venir a la iglesia es perder y quedarse a trabajar es ganar. ¿Dónde tiene puesta su confianza? Ese es el punto. ¿Dónde tiene puesta su confianza? Ese es el tema. Porque si la gente, las personas tienen puesta su confianza en Dios y trabajan de lunes a sábado, el domingo lo dedican para el Señor. Porque hay gente que es adicta al trabajo y a generar ingresos, pero ¿qué cree? ¿Qué no está haciendo de acuerdo a la palabra? ¿Qué no está haciendo? No lo está disfrutando. Recuerde que la palabra de Dios dice que nos va a dar en abundancia para disfrutarlo. Para eso. Disfrute. O sea, no le estoy diciendo que pierda todo, que se quede sin nada, no.
pero no almacene solamente por almacenar, sino que usted pueda tener con propósito. Que usted pueda desarrollar la fe generosa en lo que usted diga, el Señor me está bendiciendo o soy muy bendecido, voy a apartar. De hecho, en el libro que yo quiero recomendar, o les voy a estar recomendando, dice, entre otras cosas, que uno debe de apartar una parte para ahorrar, otra parte para pagarse a usted, porque el último que recibe pago pues es uno mismo. Repartimos, no nos quedamos sin nada y a nosotros no nos toca nada. Entonces, apartar para ahorrar, apartar para pagarse usted, apartar para dar para la obra y el resto, si quiere, gásteselo. Pero tiene un apartado, un ahorro. Y aunque su esperanza está puesta en Dios, usted sabe que sabiamente está ahorrando que sea un poquito. ¿Sí? Que usted está apartando para Dios un poquito de lo mucho que le da. Pero la falta de sabiduría en Dios, hermanos, hace que lo que tenemos o lo que Dios nos da, nos lo gastemos y aparte de eso no nos alcanza. No sé usted, yo conozco mucha gente así. Amén. Que se gasta lo que tiene y todavía no le alcanza. Entonces aquí cometemos un error, porque uno de los principios que dice también es que nunca usted gaste más de lo que ingresa. Escuche, nunca gaste más de lo que ingresa. Si usted ingresa 1,000 pesos a la semana, a ver cómo le hace usted para estirar el dinero coloquialmente, como se dice, pero usted debe salir con 1,000 pesos. Yo le he contado muchas veces que ganaba 100 pesos a la semana. 100 pesos a la semana. Y como teníamos 100 pesos, con 100 pesos salíamos. Y usted me puede decir, pastor, ¿y qué hacía con 100 pesos? Era lo que ganaba. A la semana, A la semana. Yo recuerdo que me encontré un amigo por ahí y me dice, oye, ¿cómo te va en el trabajo? Le digo, más o menos, ¿cuánto ganas? Le digo, 100 pesos. Y me dice, ¿el diario? Digo, no, a la semana. No me digas, sí te digo. Dice, esos 100 pesos, dice, es más, yo me gasto, dice, 125 pesos al día. Él se gastaba 125 pesos al día, yo me gastaba 100 pesos a la semana, era porque era lo que yo ganaba. Entonces, obviamente era una condición limitada, pero era lo que teníamos. Y hoy puede ser que la condición económica sea otra, y si no le ponemos sabiduría o esperanza en Dios, nos acabamos lo que tenemos. Incluso hemos llegado a platicar con la hermana Rosy y le dice, oye Rosy, así la reflexión, oye, ¿y cómo le hacíamos cuando ganábamos 100 pesos? Nos encogemos de hombros y yo, a ver cómo le hacemos. Pero aquí estamos. Es más, no éramos ni cristianos para acabar, pero era lo que teníamos. Entonces, Dios en su gracia, en su misericordia, nos bendecía o nos ayudaba para que termináramos la semana raspado, desgastado, pero ahí está la bendición de Dios. Entonces, obviamente hoy no sabría qué hacer con esa cantidad, ¿verdad? Pero es Dios obrando en nuestras vidas. Número 2 dice, al confiar en las riquezas, escuche esto, al confiar en las riquezas, terminamos desconfiando de Dios. Confiar en las riquezas termina desconfiando en Dios. Vaya, ahí donde está Salmo, regresen un poquito atrás para buscar el libro de Job, capítulo 31. Vaya solamente al versículo, Job, capítulo 31, versículo 28, para poder entender esta parte. Al confiar en las riquezas, desconfiamos de Dios. ¿Sí? Es decir, si usted le pregunta a una persona, empresario, que tiene un negocio, que genera recursos, y usted le dice, oye, ¿qué prefieres? Escuche esto, ¿qué prefieres? Un domingo, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ir a la iglesia o quedarte a trabajar? Escuche esto, porque es una pregunta reflexiva para contestarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué prefieres? Un domingo, quedarte a trabajar o ir a la iglesia.
Hay gente que no le va a costar trabajo decir, pues quedarme a trabajar. Pero cuando me quedo a trabajar, genero ingreso y gano. Y cuando voy a la iglesia, no genero ingreso y pierdo. Y déjenme decirle, escuche esto, déjenme decirle, que los que confiamos en Dios, un domingo dedicárselo a Dios 2 horas es una gran bendición. ¿Por qué? Primero, por lo que ya Dios nos dio de lunes a sábado. Por lo que Dios ya nos bendijo de lunes a sábado. Segundo, por agradecimiento yo vengo, aparte de que me relajo, yo vengo y aprendo algo acerca de la palabra de Dios, y aparte de que yo me relajo, descanso, yo estoy aprendiendo de la importancia, lo que tiene que ser con mis riquezas o mi confianza puesta en Dios. Entonces, confiar en las riquezas es confiar en Dios. Job capítulo 31, versículo 28 dice la palabra: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano, si yo me dedicara a hacer otras cosas y no dedicarle el tiempo que es para Dios. De tal manera que, amado hermano, cuando la seguridad está en las riquezas y esa riqueza se acaba y usted pone su confianza en Dios, escuche esto: aunque usted no tuviera nada un domingo, mi recomendación es: véngase a la iglesia. Amén. Y usted puede decir: no, pastor, ¿cómo cree que voy a la iglesia si no tengo nada? Lo que voy a hacer ahorita es buscar trabajo. Venir a la iglesia, escuche esto, de alguna manera poner su corazón quebrantado delante de Dios, diciéndole: Señor, que aunque ya lo sabe, Señor, hoy vine a la iglesia sin dinero, sin trabajo y con deudas. Humanamente yo quería salir a buscar trabajo para generar un ingreso y poder pagar mi deuda, pero decidí venir a la iglesia. Están las hermanas Marta y María, y Jesús llega a su casa. Imagínense Jesús llegando a su casa a visitarle. María, en cuanto ve que Jesús llega, María corre y se postra ante los pies de Jesús, porque sabe que en ese momento Jesús va a vertir una enseñanza. Y aquí también tiene que ver con los afanes de la vida. Y Marta se va a la cocina a preparar alimento para poder, haga de cuenta lo que hacemos nosotros después de célula. No me lo tome a mal, pero de repente le damos más importancia a los alimentos de célula que lo que se va a hacer durante la célula. Bueno, eso no pasa en la célula de nosotros, pasa en otras células, en otros líderes, ¿verdad? Que llegan tarde. ¿Por qué llegó tarde, hermano? Es que me tocó los alimentos, decimos. Le está dando más importancia. Ese es un alimento Marta, vamos a decir, para que se lo aprenda hoy. Una persona que va a célula, y aprovecho para comentarlo, si ese día le toca los alimentos, debe de llegar igual de temprano como llega normalmente cuando le tocan los alimentos. Porque hemos visto que ese día la hermana llegó tarde o la familia llegó tarde. ¿Por qué? Hermano, es que me tocaban los alimentos. Y es que para prepararlo, hermano. Y entonces, ¿qué es más importante? Yo diría, de que ese alimento es un alimento Marta. Porque Jesús llega, María corre a los pies de Jesús para poner atención a lo que le va a enseñar, y Marta corre para la cocina. Y todavía Marta tiene la insensatez de decirle: oye, Jesús, ve cómo está María ahí de flojonota sentada sin hacer nada delante de usted. Dígale que se indigne, que venga a ayudarme, que me eche la mano para que entonces terminemos luego y entonces las dos nos sentemos. Y le dice Jesús: mira, Marta, tú crees que lo que estás haciendo está bien y es bueno. Es bueno preocuparnos por las cosas materiales. Pero déjame decirte que lo que María está haciendo, que aparentemente no hace nada, es mejor. Entonces, en estos temas, no asumamos la actitud de Marta, que se afanó, sino la actitud de María, que fue y buscó a Dios primero. En medio de la necesidad o de la dificultad, en medio de la bonanza o de la bendición, o en medio de la abundancia, amado hermano, nunca debe usted perder el enfoque de que su confianza está y debe de estar en Jesús. Amén. Si tiene, dele gracias a ¿quién? A Dios, porque lo tiene gracias a Él. Si no tiene, acérquese a Dios y pídale con todo su corazón, con un quebranto,
para que Él le provea. Job dice, si decimos que confiamos en la riqueza, estamos traicionando a Dios. Y mire cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios con nuestro pensamiento. Con nuestro pensamiento. ¿Se acuerda que hemos estado enseñando que el dar es de manera voluntaria? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda o no se acuerda? Que dar o ofrendar de manera voluntaria. Y si usted dice, hoy no voy a dar nada, no pasa nada. O hoy voy a guardar todo, no pasa nada. Lo que está pasando aquí es que Job dice, si decimos que confiamos en la riqueza y no confiamos en Dios, estamos traicionando a Dios. ¿Qué hace la riqueza? La riqueza pone a prueba su integridad. La riqueza pone a prueba su integridad para ver cómo está su corazón. ¿Sabía usted que hay gente, a lo mejor no rica, vamos a ponerlo así, hay gente que tiene, pero que es muy generosa? ¿Sabía eso? Hay gente que tiene y es muy generosa. ¿Por qué? Porque ha puesto confianza en Dios. Y hay gente que tiene poco y es muy generosa. ¿Por qué? Porque hasta lo poco que tiene lo ha puesto en manos de Dios. La pregunta sería aquí, ¿quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién? Dios. ¿A quién le debemos todo? A Dios. Entonces, el creador de todas las cosas se llama Dios. Adoramos a la creación muchas veces y lo que hay en ella, mas no al creador. Adoramos a la creación y lo que hay en ella, pero no al creador. Que nunca se nos olvide, amados hermanos, ¿quién es el creador? ¿Quién es el creador? Dios. Nunca se le olvide eso. ¿Por qué? Porque el desafío es examinar nuestro corazón. ¿Qué le da más paz en medio de una situación? ¿Su saldo? ¿Cuánto tengo en mi cuenta o en mis ahorros? ¿O mi fe? Escuche, aunque es importante poner sus ojos en lo que tiene ahorrado o invertido, es mejor poner sus ojos o su esperanza en su fe en Dios. Escuche esto, escuche esto. Cuando usted está pasando por una crisis complicada, en donde, o si ha pasado en donde definitivamente no tiene nada o está en cero o en bajo cero, no sé de dónde, no sé ni cómo, pero Dios ha proveído. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios. Dios es el único proveedor de todo. Le puede llegar de cualquier parte la bendición. Le puede llegar por donde menos se lo espera la bendición. Pero el que provee realmente se llama Dios. Dios provee con una visión abundante. Dios no es un proveedor tacaño. Dios no le da raquíticamente, amado hermano. Él nos da en abundancia y nos permite o nos lo da para que lo disfrutemos. La riqueza es insegura, pero Dios es fiel. Dios es fiel y Él le va. Dios no quiere que se quede sin nada. Al contrario, Dios quiere, dice la palabra, dar en abundancia para que lo disfrute, para que cambie su mentalidad, para que cambie su actitud. Hace también Dios finalmente aquí un consuelo inigualable. Cuando las ansiedades por el futuro nos atacan, ya sea por las finanzas, la salud o las relaciones, Jesús nos da la única solución genuina que podemos encontrar. San Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan 14, 1. Dice la palabra de Dios ahí, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, o si confías en Dios, confía también en mí. Es decir, no se turbe su corazón significa que no se altere, que no se interrumpa su situación, su estado natural de algo. Turbar significa interrumpir violentamente o de manera incómoda o molestamente la tranquilidad que Dios le da. Es decir, cuando yo le hablaba de esos famosos 100 pesos que ganábamos, imagínense nosotros, somos de Chiapas, fin de año nos íbamos.
nos íbamos a Chiapas. Y cada fin de año nosotros ahorrábamos en promedio 5,000 pesos, que era lo que nos costaba el viaje, traslado, ida y vuelta y lo que íbamos a consumir allá. Al fin de año teníamos que tener 5,000 pesos. Y ganaba 100 pesos semanales. O sea, ¿cómo le hacíamos? Aprendimos a confiar en Dios, porque el verdadero fruto de la fe no es cuánto tenemos, sino es cuánto confiamos en aquel que lo tiene todo y en aquel que nos provee. Al final del trabajo, al final del año, le pedía permiso al patrón con el que trabajaba para que me pudiera dar permiso o vacaciones para poder viajar al fin de año. Llegó un momento en que me llegó a decir: mira, Mariel, no te puedo dar permiso 2 semanas. O sea, aparte de que esos días no me lo iba a pagar. Dice, pero si quieres irte, adelante, pero de una vez te aviso, es probable que cuando regreses ya haya otro en tu lugar. Dicho y hecho. Nos íbamos en diciembre, y cuando regresábamos así, sin dinero, sin trabajo. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo le hacía? Algo pasaba en nosotros que justo que llegábamos, buscaba al patrón anterior, me decía, ¿sabes qué? Que te tardaste, ya está otra persona, le voy a enseñar, y pues te quedas sin trabajo. Justo en ese momento, Dios nos proveía de trabajo. Recuerdo que el segundo trabajo, para terminar esta historia, porque no es mi testimonio, de ganar 100 pesos semanales, pasé a ganar 350 pesos a la semana, que era un dineral para mí. De ganar 400 pesos mensuales a ganar 350 semanales, y aparte me daban como 150 ¿qué sería ahí? Como de propina por hacer un trabajo. Mi semana salía en 500 pesos. Cuando yo ganaba 400 al mes, a pasar a ganar 500 pesos semanales, me dice un compañero de la escuela de broma, dice, oye Mariel, con ese dinero te vas a hacer rico. No, porque cuando yo tenía ganando 100 pesos, había como algo taponado, como un cuello de botella. No podía gastar más porque era lo que ganaba. Cuando comienzo a ganar más, comienzan más necesidades. Ahora resulta que cuando yo ganaba 100 pesos la libraba, y después de que ya ganaba 500 pesos ya no me alcanzaba. Póngase de pie para que oremos. Si alguno se refleja en eso, regularmente así pasa. Póngase de pie. Quiero orar, porque el tema de hoy no es que usted dé. Escuche esto, el tema de hoy, de ahorita, no es que usted dé. No es que no le quiero engañar y se está grabando el mensaje, no es que diga, hermano, que usted dé más en ofrenda para que Dios le bendiga. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza de hoy es dónde está puesta su confianza. Esa es la enseñanza. ¿Está puesta su confianza en las riquezas o está puesta su confianza en Dios? Si su confianza está puesta en Dios, yo le felicito, yo bendigo su vida porque ha hecho lo correcto. Pero si hay algún hermano que tiene puesta su esperanza en las riquezas, mi recomendación es, hermano, cambie de visión. No deje de hacer lo que está haciendo, cambie de visión. ¿Qué es? Ponga su confianza en Dios. Para que cuando lo que tiene, si por alguna razón se llegase a acabar, se puede acabar la riqueza momentáneamente, pero la esperanza en Dios es para siempre. Y déjeme decirle que cuando tuvo, el que le proveyó es Dios, el que lo sacó de esa necesidad es Dios. Y si Dios lo hizo esa vez o en esa ocasión, déjeme decirle que Dios lo volverá a hacer. ¿Cuántos creen la importancia de tener confianza en Dios? Cierre sus ojos para que usted pueda hacer o podamos orar, podamos terminar diciendo la importancia de poner nuestra confianza en Dios. Dios no quiere que usted se quede sin nada. Dios quiere que no se turbe su corazón. Si creemos en Dios, debemos de creer también en nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sabemos que son tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que son tiempos complicados, que en la práctica hemos visto, hemos escuchado y hemos vivido o hemos sabido de personas que en algún tiempo
tuvieron, pero que hoy están pasando por una crisis. O a la inversa, hubo gente que por mucho tiempo no tuvo y hoy están viviendo en bonanza. La diferencia en aquel que tuvo, en aquel que tiene, la diferencia en aquel que tenía o que no tenía antes pero que ahora tiene, está en donde ponen su confianza. Que su confianza esté puesta en Dios. Dios nos ha dicho que vendrán momentos difíciles, pero Él no nos va a dejar sin nada. Dejemos de construir en la arena y edifiquemos nuestra esperanza sobre la roca que es Cristo Jesús. En Él ponga su confianza. Ahí cierre sus ojos. Usted sabe cómo es su condición. Usted puede decir, yo tengo un conflicto porque hasta donde he llegado o lo que hoy tengo me ha costado mucho trabajo. Gloria a Dios. Ha sido de mucho esfuerzo, nada fácil, nada sencillo. Gloria a Dios. No le está diciendo Dios que deje, ni que renuncie a eso que le ha costado. No, lo que le estamos enseñando hoy es que ponga su confianza en Dios, que ponga su riqueza en Dios, que ponga su negocio en Dios, que ponga su familia en Dios. Que diga, Señor, hoy estoy viviendo este momento de bonanza, de riqueza, de abundancia, y todo se lo debo a Dios. Él es el que ha proveído, Él es el que me ha sustentado cuando todo parecía estar perdido, cuando no había esperanza en ningún lugar, cuando yo fui a buscar quizá a los bancos para que me financiaran, cuando yo fui a buscar a aquellos prestadores para que me prestaran, Señor, y cuando veía que todas las puertas se cerraban, hubo una puerta que se mantuvo abierta, o hubo una puerta que se abrió, o mismo Dios cerrando aquellas puertas para abrir otras puertas de bendición. Hoy le agradezco a Dios, agradézcale a Dios. Toda su confianza y toda su esperanza debe estar puesta en Dios. Dios no quiere que pierda lo que tiene. Solamente Dios quiere que le quede bien claro, su actitud debe ser como la de María. Su confianza en Dios, no en Marta que estaba afanada en lo material. Y déjeme decirle que esta enseñanza es para que usted la atesore en su corazón, porque Dios quiere todavía bendecirle mucho más. Si usted está viviendo una etapa bonita, está viviendo una buena temporada, déjeme decirle que todavía Dios quiere bendecirle mucho más. Todavía Dios tiene preparado algo especial y algo mejor para usted. Todavía Dios quiere sorprenderle. Solamente le está diciendo que tenga usted confianza en Él, que tenga fidelidad en Él, que tenga agradecimiento en Dios solamente. Y para aquel hermano o hermana que esté en crisis y casualmente, escuche esto ahí también en su corazón. Esto va para un hermano o hermana que está en crisis, que está en una situación difícil, que por un momento a lo mejor puso su confianza en los dineros y no en Dios. Si casualmente le ofrecen un trabajo y ese trabajo es para el día domingo, día de servicio, día de culto, escuche, aunque parezca muy bueno, aunque parezca una oportunidad y parezca muy pagada, muy bien pagada, déjeme decirle que no es de Dios. Porque nunca Dios le va a poner un trabajo en el tiempo que es para Dios. Usted puede decir, pastor, ¿y qué hago? No acepte. No acepte si es un trabajo para el domingo y es en el tiempo que usted le dedica a Dios. Venga a la iglesia y dígale al Señor, Señor, me ofrecieron un trabajo que usted lo sabe, bien pagado, una buena oportunidad, pero el único inconveniente es de que me estaban ofreciendo un trabajo el domingo en el horario en que yo voy a la iglesia. Señor, y con todo mi corazón, poniendo toda mi confianza en usted, decidí renunciar a aquel trabajo, renunciar a aquel pago y poder venir a la casa de Dios.
Eso es poner su confianza en Dios. Y aunque de momento pasara un domingo, pasaran 2 domingos, y aunque su carne jalara diciendo, ¿por qué desaproveché esa oportunidad? ¿Por qué no acepté? Este era buen momento. Déjeme decirle que si usted sigue poniendo su confianza en Dios, Dios le va a proveer, Dios le va a suplir. Así obra Dios. Cuando le damos el primer lugar a Él en medio de la carencia, en medio de la necesidad, en medio del quebranto, en medio de la limitación. Lo que pasa es que no hemos aprendido a confiar realmente en Dios. A confiar realmente en Dios. Padre, damos gracias en esta hora, Señor, y queremos tener bien claro que nuestra confianza debe estar en Dios, que nuestra dependencia debe estar en Dios, que Él es el único y absoluto proveedor de todo. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y aprendemos a confiar en Él, grandes cosas sucederán, grandes cosas van a pasar. Padre, damos gracias, dele gracias. Si usted está en una condición o en otra, de tener o no, hoy dele gracias por la condición en la que se encuentra actualmente. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias por la situación en la cual estoy pasando, ya sea de bonanza o de limitación. Dígale gracias. Si usted tiene abundancia, dígale, Señor, gracias por este momento. Y si usted está en limitación, en carencia, dígale, Señor, gracias por este quebranto, porque yo sé que si pongo mi confianza en usted, habrá de proveer. Dice la palabra, remecida y rebosante te daré hasta que sobreabunde. Anhelamos, oramos porque así sea. Porque aquella persona que tiene, aquella hermana, hermano que tiene, Dios le siga bendiciendo para que tenga mucho más. Y aquel hermano, hermana que no tiene, que Dios le provea para que comience a tener. Que Dios le provea, que Dios le muestre, que Dios lo sacuda, que Dios lo lleve, que Dios lo saque donde está y que Dios lo ponga en el lugar donde habrá de bendecir. Pero tanto a uno como a otro, no se le olvide de dónde nos sacó Dios. Y no se le olvide de que nuestra confianza debe estar en nuestro Dios. Padre, damos gracias en esta hora. Gracias, Dios. Gracias. Nos despedimos de este lugar, no de su presencia. Señor, queremos irnos reflexivos de lo que tenemos que hacer, cambiar nuestra mentalidad y aumentar nuestra fe y nuestra dependencia en Cristo Jesús. Damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso.